Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que un simple error de laboratorio y la inquietud de un joven químico belga revolucionaron el mundo para siempre? La historia de la baquelita, el primer plástico sintético del mundo, tiene un origen tan curioso como innovador, y fue el resultado del trabajo apasionado de Leo Hendrik Baekeland, quien logró combinar ingredientes aparentemente comunes para crear un material que cambiaría la forma en que usamos los objetos cotidianos. Leo Baekeland nació en Gante, Bélgica, en 1863, en un ambiente donde la ciencia aún estaba en pleno desarrollo. Desde pequeño, su pasión por la química lo separaba del camino tradicional que su familia tenía en mente para él, especialmente su padre, un zapatero que prefería verlo continuar con el negocio familiar. Sin embargo, Baekeland no se dejó disuadir. Con una tenacidad impresionante, ingresó a la Universidad de Gante y a los 21 años ya se había convertido en doctor en química. La vida en Bélgica era prometedora, pero sus sueños eran mucho más grandes, así que decidió emigrar a los Estados Unidos, donde la revolución industrial estaba en su apogeo y donde la tecnología y la ciencia se encontraban en una ebullición constante. Al llegar a América, Baekeland se encontró en un terreno fértil para el ingenio. Inspirado por los avances industriales y las necesidades del mercado, comenzó a investigar un problema que había frustrado a los ingenieros durante años: cómo desarrollar un material resistente, moldeable y capaz de soportar altas temperaturas para el creciente sector de la electricidad. En esa época, la resina de goma natural llamada shellac era la favorita para recubrir cables y otros componentes eléctricos. Sin embargo, su uso era limitado, ya que se derretía bajo altas temperaturas, afectando la seguridad y durabilidad de los productos. Baekeland, con su espíritu innovador, comenzó a experimentar en su laboratorio con diferentes compuestos. Su meta era encontrar un material que pudiera superar las limitaciones de la shellac y de otros materiales aislantes disponibles. Fue entonces cuando decidió combinar dos elementos que parecían prometedores: el fenol y el formaldehído. Este experimento llevó años de trabajo y ajustes, hasta que en 1907, finalmente, Baekeland descubrió una fórmula capaz de transformar estos compuestos en un polímero fuerte, resistente al calor y, sobre todo, moldeable. Así nació la baquelita, un material revolucionario que marcó el comienzo de la era de los plásticos sintéticos. ¿Por qué fue tan importante la baquelita? Para empezar, la baquelita era un material termoestable, lo cual significa que, una vez moldeada, podía soportar altas temperaturas sin derretirse. Esto fue una revelación para la industria eléctrica, que necesitaba urgentemente un aislante que pudiera resistir el calor generado por el flujo de electricidad. La baquelita no solo cumplía con estos requisitos, sino que también era excelente para la seguridad, ya que actuaba como un aislante eléctrico que impedía la fuga de corriente. Esta cualidad la convirtió en un componente esencial para los primeros dispositivos electrónicos, como radios, teléfonos y motores eléctricos. Además de sus propiedades térmicas y eléctricas, la baquelita era resistente a muchos productos químicos, lo que la hacía ideal para la fabricación de utensilios de cocina, piezas de motores y herramientas de laboratorio. Su capacidad para soportar ambientes corrosivos y su durabilidad en condiciones adversas ampliaron su campo de aplicación de manera exponencial. Pronto, el mercado de la baquelita explotó en múltiples industrias y Baekeland se encontró en la cima del éxito. La baquelita se convirtió en un invento millonario y Baekeland en uno de los científicos más respetados de su tiempo. Pero la baquelita no solo fue un logro industrial, también influyó en el diseño de productos de consumo. Al ser fácil de moldear y colorear, este nuevo plástico permitió a los diseñadores experimentar con diferentes formas y colores. Así, la baquelita llegó a los hogares en forma de radios, teléfonos, joyería y hasta en piezas de arte. La gente comenzó a ver la baquelita
como un símbolo de modernidad y progreso, y la demanda por productos fabricados con este plástico creció rápidamente. Sin embargo, la baquelita tenía sus limitaciones. Aunque era resistente y funcional, también era frágil y podía quebrarse con facilidad bajo tensión. Además, al ser termoestable, no podía ser reciclada, lo que significaba que una vez fabricada, era prácticamente imposible reutilizarla. Este problema de reciclaje planteó un desafío ambiental que aún es relevante hoy en día. Con la llegada de otros plásticos más modernos y sostenibles, la popularidad de la baquelita disminuyó, pero su impacto en el desarrollo de materiales sintéticos fue innegable. Gracias a la visión de Leo Baekeland, la baquelita abrió la puerta a un mundo de materiales plásticos que transformaron la vida cotidiana y las industrias a nivel global. A pesar de las desventajas ambientales de la baquelita, el descubrimiento impulsó el desarrollo de materiales avanzados que aún hoy seguimos utilizando y perfeccionando. La creación de Baekeland fue solo el inicio de una nueva era que redefinió cómo vivimos, trabajamos y nos comunicamos. ¿Te imaginas un mundo sin plásticos sintéticos? ¿Sabías que los recuerdos podrían estar guardados en cada rincón de tu cuerpo, no solo en el cerebro? Suena como una idea sacada de una película de ciencia ficción, pero un reciente descubrimiento ha puesto en duda uno de los pilares más antiguos de la neurociencia, que solo el cerebro puede almacenar recuerdos. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Communications y liderado por el profesor Nikolai V. Kukushkin, sugiere que otras células en el cuerpo también pueden recordar eventos y responder a ellos, algo que antes se creía exclusivo de las neuronas. ¿Te imaginas que cada célula en tu cuerpo, desde las del corazón hasta las de la piel, pueda guardar una especie de memoria? Para entender mejor cómo esto es posible, pensemos en algo que todos experimentamos. Aprender algo nuevo, como andar en bicicleta, o recordar el nombre de alguien. Generalmente se aprende mejor cuando hay pausas entre las sesiones de práctica en lugar de practicar durante horas sin parar. Este fenómeno se llama efecto de espaciado y es un principio que el cerebro utiliza para reforzar la memoria. Este proceso es como entrenar el cerebro. Al espaciar el aprendizaje, el cerebro refuerza las conexiones entre las neuronas, haciendo que el recuerdo se haga más fuerte y duradero. Pero aquí viene la sorpresa. Los científicos han logrado replicar este mismo efecto de espaciado en células que no tienen nada que ver con el cerebro. En el experimento, los investigadores aplicaron una serie de pulsos de señales químicas a células renales y de tejido nervioso, no cerebrales, y observaron cómo respondían. De manera sorprendente, estas células reaccionaron de forma distinta cuando los pulsos eran intermitentes en lugar de continuos, recordando en cierto modo los estímulos previos y respondiendo con mayor fuerza cuando se repetían a intervalos. Esta respuesta, que los científicos llaman aprendizaje celular, es parecida al efecto de espaciado del cerebro. La célula parece recordar el estímulo y actuar en consecuencia. Para ilustrar esto, imagina una alarma que suena repetidamente en tu casa a intervalos regulares. Al principio, quizás la ignores, pero con el tiempo, aprendes a esperar la siguiente alarma y a anticiparla, incluso si ya ha dejado de sonar. En este caso, las células no solo recibieron una señal y la olvidaron, sino que, después de recibirla varias veces de manera espaciada, recordaron y respondieron con más intensidad cuando la señal regresaba. El equipo de investigación utilizó compuestos específicos, como la forscolina y el éster de Forbol, aplicados en estas células. Estos químicos desencadenaron la expresión de una proteína que, bajo el microscopio, se iluminaba intensamente cada vez que las células recordaban la señal. Este brillo en la célula era una forma de decir, recuerdo lo que pasó, un tipo de memoria muy diferente a la de las neuronas, pero que tiene el mismo principio de respuesta a estímulos espaciados. Para que este proceso de memoria celular ocurra, es crucial la activación de proteínas como CREB y ERK,
que también están vinculadas con la formación de la memoria en el cerebro. Sin estas proteínas, las células no pueden recordar los estímulos espaciados. De algún modo, los procesos de señalización en las células no neuronales, como las de los riñones o la piel, tienen estructuras similares a las del cerebro. Esto desafía la creencia de que la memoria es exclusiva de un circuito neuronal complejo. Sugiere que la memoria, en su forma más básica, podría estar presente en cada rincón de nuestro organismo. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener este hallazgo en nuestra vida diaria y en la medicina? Si se logra entender completamente cómo las células en nuestro cuerpo pueden recordar, las posibilidades son asombrosas. Imagina que pudiéramos entrenar células específicas para que reaccionen de forma positiva a ciertos tratamientos o estímulos, un poco como enseñar a las células del páncreas a recordar patrones de azúcar en la sangre y responder mejor en momentos de necesidad, ayudando así a las personas con diabetes. O piensa en la posibilidad de entrenar células inmunitarias para que recuerden y combatan células cancerosas, aumentando la eficacia de los tratamientos contra el cáncer. Este concepto de memoria celular podría abrir la puerta a tratamientos personalizados, donde cada célula no solo cumpla su función, sino que actúe en conjunto con las demás en un vasto sistema de memoria distribuida. A nivel de biotecnología, esta investigación también despierta ideas para la creación de prótesis, órganos artificiales y tratamientos que aprendan y recuerden cómo responder a cambios en el ambiente. Podríamos, en teoría, construir tejidos que respondan y se adapten al cuerpo de la misma manera en que nuestras células lo hacen hoy en día. Desde la creación de terapias avanzadas para trastornos de la memoria hasta el diseño de células artificiales con recuerdos, los avances que se avecinan podrían ser revolucionarios. Este descubrimiento desafía nuestra idea de que la memoria es solo una función del cerebro. Si todas las células de nuestro cuerpo son capaces de almacenar algún tipo de memoria, entonces podríamos estar hablando de un cuerpo entero que no solo actúa de manera mecánica, sino que responde y recuerda, como si fuera un sistema único de procesamiento de información. ¿Te imaginas lo que podríamos lograr si aprendiéramos a usar esta memoria en cada célula de nuestro cuerpo? ¿Sabías que el inodoro es blanco por razones que van más allá de lo estético? Aunque hoy en día se pueden encontrar retretes en distintos colores y acabados, el blanco sigue siendo el estándar en la mayoría de los baños. Lo curioso es que esta elección de color no es casualidad. Detrás del predominio del blanco hay razones químicas, microbiológicas y hasta históricas que ayudan a explicar por qué el inodoro debe ser blanco y por qué se ha mantenido así desde hace siglos. Pero, ¿qué hace al blanco tan especial para el diseño de uno de los objetos más esenciales del hogar? Para empezar, el material más común en la fabricación de inodoros es la porcelana vitrificada. Este tipo de cerámica, al ser sometida a altas temperaturas, se transforma en un material con una superficie extremadamente lisa y no porosa. Piensa en la diferencia entre un plato de cerámica y una tabla de madera. Mientras la tabla puede absorber líquidos y mancharse con facilidad, el plato de cerámica resiste la suciedad y es fácil de limpiar. Algo parecido sucede con el inodoro. La porcelana vitrificada crea una superficie donde los residuos no se adhieren fácilmente, facilitando su limpieza y evitando la acumulación de bacterias y malos olores. Si has notado lo fácil que es limpiar un baño blanco, sabrás de lo que estamos hablando. Además de ser fácil de limpiar, la porcelana vitrificada también debe su color blanco a la química. Durante su fabricación, se añade óxido de titanio y otros pigmentos blancos, que no solo hacen que la porcelana brille intensamente, sino que también son resistentes a los productos químicos de limpieza, lo que permite mantener la blancura por más tiempo. En términos prácticos, el blanco es un color ideal porque actúa como una especie de indicador visual de limpieza. Cualquier mancha o residuo se hace evidente al instante, incentivando a las personas a limpiar el inodoro con frecuencia. Es como si el inodoro blanco nos avisara de cuándo es momento de limpiarlo,
una señal visual que no tendríamos en un inodoro oscuro o de colores vivos. Pero, ¿por qué los usuarios prefieren el blanco en sus baños? Resulta que esta elección no solo tiene fundamentos prácticos, sino también psicológicos. El color blanco, culturalmente, se asocia con pureza, limpieza y frescura. Estudios en psicología del color han demostrado que las personas perciben los baños blancos como más higiénicos y confiables, incluso si están igual de limpios que un baño oscuro. Es como si el blanco transmitiera una tranquilidad especial. Al verlo, pensamos automáticamente que el baño está impecable y nos sentimos más cómodos al usarlo. Esta percepción del blanco como símbolo de limpieza tiene raíces históricas. En el siglo XIX, surgió el movimiento higienista, una corriente que promovía la limpieza como medio de prevención de enfermedades. Figuras influyentes como Florence Nightingale defendieron la idea de que los espacios dedicados a la higiene debían ser claros para que cualquier signo de suciedad se viera de inmediato. Esta idea se instaló en la mentalidad colectiva, consolidando el blanco como el color de los objetos de higiene, desde los lavamanos hasta las tazas de baño. Pero la historia del inodoro va más allá del color. La evolución de este dispositivo esencial comenzó en el siglo XVIII, cuando Alexander Cumming, un relojero escocés, obtuvo la primera patente de un inodoro en 1775. Su invento introdujo el sifón, una trampa de agua en forma de S, que evita que los olores del alcantarillado regresen a nuestros baños. Esta innovación solucionó uno de los problemas más comunes de los inodoros anteriores: el mal olor. Al retener una pequeña cantidad de agua, el sifón actúa como un sello natural, bloqueando los olores y mejorando la higiene del baño. Este invento de Cumming fue la base para los inodoros que conocemos hoy. Con el tiempo, otros inventores añadieron mejoras al diseño de Cumming, como válvulas y sistemas de descarga más eficientes. Aunque a menudo se le atribuye erróneamente la invención del inodoro, Thomas Crapper fue uno de los principales responsables de popularizarlo. Él perfeccionó el diseño, introduciendo válvulas automáticas y métodos de descarga que facilitaban el uso del agua, lo que convirtió al inodoro en un objeto accesible para los hogares de la época. Sin embargo, fue la combinación de estos diseños con la porcelana vitrificada lo que transformó al inodoro en el objeto funcional e higiénico que hoy conocemos. Aunque han surgido alternativas como el acero inoxidable o el plástico reforzado, especialmente en baños públicos donde se busca resistencia al vandalismo, el blanco sigue siendo la norma. ¿Por qué? Además de las ventajas estéticas y prácticas, la elección de materiales no porosos como la porcelana ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y facilita el mantenimiento. La superficie lisa de la porcelana, combinada con el color blanco, asegura que los usuarios puedan detectar cualquier mancha o suciedad de inmediato, lo que incentiva la limpieza constante y refuerza la percepción de higiene. En conclusión, el inodoro es blanco por mucho más que simple tradición o estética. Es una elección práctica que asegura la limpieza, resiste el paso del tiempo y nos proporciona una sensación de frescura y seguridad. Así que, la próxima vez que veas un inodoro blanco, recuerda que su color no solo es una cuestión de diseño, sino una combinación de química, historia y psicología. ¿Te habías imaginado alguna vez que un simple color tuviera tanto que contar? ¿Sabías que en Japón han redescubierto una criatura de más de 50 kilos y casi 2 metros de largo? Se trata de la salamandra gigante china, Andrias davidianus, el anfibio más grande del mundo y una especie en peligro crítico de extinción. Estos animales pueden parecer criaturas sacadas de una era prehistórica y, de hecho, han habitado la Tierra desde hace millones de años, mucho antes de que los dinosaurios se extinguieran. Con sus enormes dimensiones, algunos podrían confundirlas con un caimán o incluso con una roca en el fondo de un río. Esta especie, que puede alcanzar los 1.8 metros de longitud y pesar más de 50 kilogramos, es tan rara y sorprendente que muchos la daban por desaparecida en la naturaleza. Sin embargo,
este reciente hallazgo en Japón ha abierto una pequeña ventana de esperanza para su conservación y ha dado pie a una emocionante investigación científica. Imagina toparte con una de estas salamandras en un río. Verías un ser de cuerpo robusto y una piel arrugada y babosa, con un color marrón oscuro que le permite camuflarse perfectamente entre las rocas del fondo. Con un tamaño similar al de un hombre adulto, su presencia imponente en el agua podría asustar a cualquiera. Pero esta criatura, aunque fascinante, no es una amenaza para los humanos. Su dieta está basada en crustáceos, gusanos, peces e incluso pequeños mamíferos. La forma en que cazan es tan peculiar como su apariencia. Se lanzan hacia sus presas y las succionan de forma rápida, aunque también pueden morderlas desde el frente. Su succión es tan poderosa que crea una corriente de agua que arrastra a las presas directamente hacia su boca, como un aspirador natural. La historia de la salamandra gigante china es un claro reflejo de las amenazas que enfrentan muchas especies en el mundo. Este anfibio ha habitado los ríos y lagos de Asia Oriental durante millones de años, pero la contaminación de los ríos, la pérdida de hábitat y la caza furtiva la han llevado al borde de la extinción. Al igual que otros animales emblemáticos como el dodo o el mamut lanudo, la salamandra gigante estuvo a punto de convertirse en una reliquia del pasado, debido principalmente a las acciones humanas. En China, esta especie es considerada un manjar y es cazada ilegalmente, lo que ha diezmado su población en estado salvaje. El reciente hallazgo de varios ejemplares de salamandra gigante china en Japón fue inicialmente sorprendente para los científicos. En un principio, estos ejemplares fueron clasificados erróneamente como híbridos, es decir, mezclas de diferentes especies de salamandras. Sin embargo, un estudio genético detallado realizado por la Universidad de Kioto permitió confirmar que se trataba de salamandras gigantes chinas puras. Este descubrimiento, además de ser emocionante, ha resaltado la importancia de las pruebas genéticas para entender mejor la biodiversidad y las conexiones entre especies. Por ejemplo, los estudios genéticos han sido fundamentales para conservar al cóndor de California, una de las aves más grandes del mundo, permitiendo establecer programas de reproducción en cautiverio con ejemplares genéticamente viables. Pero, ¿por qué es tan importante proteger a la salamandra gigante china? Además de ser una especie antigua, representa un componente crucial de los ecosistemas acuáticos. Al alimentarse de peces y pequeños mamíferos, ayuda a mantener el equilibrio en las poblaciones de estos animales. Si desapareciera, podrían desestabilizarse las cadenas alimenticias en sus hábitats, lo que podría provocar el crecimiento excesivo de algunas especies y la reducción de otras. Es como si quitáramos una pieza de un dominó. El resto de piezas caerían y el ecosistema sufriría consecuencias que no siempre son evidentes a simple vista. Para garantizar la supervivencia de la salamandra gigante china, se deben tomar medidas serias de conservación. Restaurar los ecosistemas acuáticos degradados, combatir la contaminación en los ríos y establecer áreas protegidas son pasos esenciales. En la actualidad, muchos países han adoptado programas similares para salvar especies en peligro de extinción, como la tortuga laúd en el Caribe o el lobo ibérico en España. Sin embargo, el esfuerzo debe ser global y continuo, porque la pérdida de una especie no es solo una tragedia local, es una pérdida para todo el planeta. Además de las medidas de protección, es crucial educar a la población sobre la importancia de conservar estas especies. Si bien en algunas culturas las salamandras gigantes son vistas como alimentos exóticos, es importante hacer conciencia sobre el valor ecológico y evolutivo de estos animales. ¿Sabías que pertenecen a un grupo de anfibios llamado criptobránquidos, que apareció hace aproximadamente 161 millones de años durante el Jurásico? Son uno de los linajes vivos más antiguos de vertebrados, lo cual les otorga un valor incalculable en términos de historia natural.
Proteger a estos anfibios significa también conservar una parte del pasado de nuestro planeta. El hallazgo en Japón nos recuerda que, aunque muchas especies están en peligro, aún hay tiempo para actuar. La colaboración entre científicos, gobiernos y organizaciones es clave para que la salamandra gigante china no se convierta en otro animal extinto. A fin de cuentas, estas criaturas son testimonios vivientes de un tiempo remoto, y con suerte, seguirán habitando los ríos de Asia durante muchos años. ¿No es impresionante pensar que aún tenemos mucho por descubrir y proteger en el planeta que habitamos? ¿Sabías que una mujer vivió durante casi 2 décadas en las montañas de África, dedicando su vida a proteger a los gorilas de montaña? Esa mujer fue Dian Fossey, una estadounidense que se convirtió en pionera de la conservación, fundando el famoso Karisoke Research Center en Ruanda, un refugio y centro de estudio que hasta el día de hoy sigue investigando y protegiendo a estos primates. Sin embargo, su vida terminó de forma trágica. Fue brutalmente asesinada en su cabaña en 1985 y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Dian Fossey nació el 16 de enero de 1932 en San Francisco, y aunque creció en una familia de clase media, desde pequeña sintió una gran pasión por los animales. A los 6 años ya montaba a caballo, y años más tarde decidió estudiar terapia ocupacional. Trabajó en varios hospitales, pero la vida urbana no lograba llenar el vacío que sentía. Dian quería estar cerca de la naturaleza, así que en 1963, con una gran determinación, ahorró y pidió un préstamo de $8,000 para hacer realidad su sueño de visitar África. Durante 7 semanas, recorrió Kenia, Tanzania, la República Democrática del Congo y Rodesia, donde pudo observar por primera vez a los gorilas de montaña, y fue en ese viaje que conoció al hombre que cambiaría su vida, el antropólogo Louis Leakey. Leakey fue un famoso científico que impulsó los estudios de primates en su hábitat natural, convencido de que observándolos podríamos aprender más sobre nuestros propios antepasados. Gracias a su visión, apoyó no solo a Dian Fossey, sino también a Jane Goodall, famosa por sus estudios con chimpancés, y a Birute Galdikas, conocida por su trabajo con orangutanes. Estas 3 mujeres fueron apodadas Los Ángeles de Leakey y se convirtieron en figuras icónicas de la conservación. Pero Fossey no lo tuvo fácil. En 1966, Leakey la ayudó a conseguir financiamiento de National Geographic y la Fundación Wilkie para establecerse en la República Democrática del Congo y estudiar a los gorilas en su hábitat natural. Sin embargo, debido a la situación política del país, tuvo que trasladarse a Ruanda, entre las montañas Karisimbi y Bisoke. En 1967, fundó el Karisoke Research Center, un lugar que rápidamente se convirtió en su hogar y donde desarrolló un lazo especial con los gorilas. Fossey era tan apasionada por su trabajo que no solo les dio nombres a los gorilas que estudiaba, sino que también aprendió a imitar sus sonidos y comportamientos. Así fue ganándose poco a poco su confianza, y en lugar de ver en ella una amenaza, los gorilas comenzaron a aceptarla. Su historia con los gorilas es realmente asombrosa. Fossey adoptaba posturas, rascándose o emitiendo sonidos suaves como ellos, algo que ayudaba a tranquilizar a los animales. Es similar a lo que haría un cuidador de perros al imitar la calma y el tono relajado de su mascota, para que ésta se sienta segura. Fossey documentó estos acercamientos en su famoso libro Gorilas en la niebla, donde describió de forma detallada las personalidades y las interacciones de estos gorilas. Su favorito fue un gorila llamado Digit, con quien compartió una conexión especial. Digit fue asesinado por cazadores furtivos, y su muerte fue un golpe devastador para Fossey, quien desde entonces intensificó su lucha contra los cazadores. A lo largo de los años, Fossey se enfrentó a los cazadores furtivos con una tenacidad que rozaba lo temerario. Los gorilas de montaña eran cazados para ser vendidos,
y sus manos eran convertidas en ceniceros o amuletos. Fossey llegó a confiscar varias armas a los cazadores y a hacer frente a sus actividades. Colocaba trampas alrededor de las áreas donde trabajaba para proteger a los gorilas e incluso quemaba sus campamentos. Esta lucha le valió enemigos poderosos que veían en ella una amenaza. Y entonces, la mañana del 26 de diciembre de 1985, el cuerpo de Dian Fossey fue encontrado en su cabaña, con un panga, machete, clavado en la cabeza. Todo apuntaba a un asesinato violento. Y aunque algunos sospecharon de los cazadores furtivos, su muerte nunca fue resuelta del todo. Su trágico final dejó un legado. El mundo se dio cuenta de la importancia de conservar a los gorilas de montaña. Y gracias a su trabajo, el Karisoke Research Center sigue funcionando, inspirando a biólogos y conservacionistas de todo el planeta. Dian Fossey fue enterrada en el cementerio de gorilas de Karisoke, junto a su querido Digit y otros gorilas que murieron a manos de los cazadores. La historia de Dian Fossey es una muestra de cómo el amor por los animales puede llevar a alguien a dedicar su vida entera a la conservación, enfrentando riesgos e incluso perdiendo la vida en el proceso. Su lucha, su amor y su entrega aún resuenan en aquellos que siguen trabajando para proteger la biodiversidad del planeta. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde estarías dispuesto a llegar por proteger aquello que amas? ¿Sabías que hay personas que pueden literalmente sentir lo que otros sienten? Imagina estar en una sala de cine viendo una película de acción. El protagonista está en una pelea feroz y recibe un puñetazo en el estómago. La mayoría de nosotros solo veríamos el golpe, pero alguien con sinestesia espejo táctil podría sentir un dolor en su propio abdomen, una punzada tan real que casi podría hacerle perder el aliento. Para estas personas, la frontera entre lo que ocurre dentro de su cuerpo y lo que pasa afuera es tan delgada que los sentimientos y sensaciones ajenas parecen atravesarla sin esfuerzo. Este fenómeno fascinante y a veces agotador se debe a unas células cerebrales especiales llamadas neuronas espejo. Son las encargadas de hacer que entendamos y hasta imitemos mentalmente lo que otros hacen o sienten. Todos tenemos neuronas espejo. Son las que nos hacen reflejar la sonrisa de alguien o empatizar cuando vemos a una persona sufrir. Pero en el cerebro de alguien con sinestesia espejo táctil, estas neuronas se conectan de una forma tan intensa y única que logran traspasar el umbral de la simple empatía y activar las mismas áreas del cerebro que perciben el dolor, el placer o el tacto físico. En otras palabras, no es solo una reacción emocional o mental, el cerebro realmente siente. Para una persona con sinestesia espejo táctil, ver a alguien llorar puede hacer que un nudo de tristeza se forme en su estómago, o ver una caricia en el rostro de alguien puede provocarles un cosquilleo en su propia piel. Es como si el cerebro les jugara una broma, confundiendo las experiencias de otros con las suyas propias. Y aunque esto les da una capacidad increíble de conexión y empatía, también significa que, a veces, pueden quedar atrapados en un torbellino de emociones y sensaciones que no siempre comprenden. En la vida cotidiana, esta habilidad puede ser una verdadera prueba de resistencia emocional. Imagina a alguien con sinestesia espejo táctil entrando en una sala de espera donde alguien está angustiado o viendo a un amigo que sufre un dolor físico. No solo se preocuparían por ellos, sentirían la tristeza, el dolor o la ansiedad en su propio cuerpo. Por eso, muchos sinestetas espejo táctiles desarrollan un sexto sentido para evitar situaciones cargadas de sufrimiento o violencia, porque saben que podrían absorber esas emociones como una esponja. Algunos incluso evitan actividades como ver noticias que incluyan escenas de accidentes o películas de terror o violencia, porque lo que para otros es solo una imagen impactante, para ellos puede convertirse en una experiencia física intensa y desagradable. Pueden llegar a vivir el dolor de los personajes como si fuera suyo y sentirse profundamente alterados, incluso mucho después de haber terminado la película.
Este tipo de sensibilidad extrema también afecta sus relaciones personales. Sienten tan intensamente el bienestar o el dolor de los seres queridos que a veces se ven consumidos por la necesidad de protegerlos o ayudarlos a sentirse mejor, a costa de su propia tranquilidad. Sin embargo, también hay un lado hermoso en esta condición. Al tener una conexión tan profunda y visceral con las emociones y sensaciones de otros, muchas personas con sinestesia espejo táctil desarrollan un talento natural para las artes. Músicos, pintores, escritores o actores con esta habilidad logran traducir el mundo de los sentidos en sus obras de una manera que resuena de manera única con los demás. Cuando ven una pintura, oyen una melodía o leen un poema, no solo los interpretan, los sienten. Su forma de experimentar la creatividad es como una danza emocional que mezcla sus propias vivencias con las de otros, creando arte que parece venir de un lugar más profundo, de un espacio donde se cruzan las experiencias humanas. La ciencia ha estudiado este fenómeno intrigante a través de técnicas como la resonancia magnética funcional, que permite observar la actividad cerebral en tiempo real. En estos estudios, los investigadores muestran a las personas con sinestesia espejo táctil imágenes o videos de gente siendo tocada o lastimada y descubren algo asombroso. Cuando un sinesteta observa a otra persona siendo acariciada o golpeada, su cerebro se activa como si él mismo estuviera experimentando el contacto. Específicamente, se iluminan áreas como la corteza somatosensorial, que es la región encargada de procesar las sensaciones táctiles en el cuerpo. Esto sugiere que sus circuitos neuronales están organizados de una forma tan especial que transforman lo visual en físico, haciendo que lo que ven en otros se vuelva tan real como si lo sintieran en su piel. Pero esta habilidad no solo se limita a sensaciones físicas. Para algunos sinestetas espejo táctiles, ver emociones intensas en otros también puede activar sus propias respuestas emocionales. Ver a alguien sonreír puede traerles una oleada de felicidad tan auténtica que podría llenarles el día, y una mirada triste puede hundirlos en la melancolía en cuestión de segundos. Viven la vida con el volumen de las emociones a todo lo que da, experimentando cada pequeña variación en el estado de ánimo de quienes los rodean. Sin embargo, esto también plantea una pregunta fascinante. ¿Qué significa realmente ser uno mismo cuando puedes experimentar las emociones y sensaciones de los demás como si fueran tuyas? Esta capacidad de sentir al otro en un nivel tan profundo puede hacer que la identidad se difumine. Para una persona con sinestesia espejo táctil, la idea de individualidad y límites personales puede volverse borrosa, como si existieran en un estado de conexión constante con el mundo que los rodea. En un sentido, viven en un estado de empatía extrema que muchos de nosotros solo podemos imaginar. Algunos sinestetas espejo táctiles aprenden a manejar esta sensibilidad a través de prácticas de mindfulness o técnicas de visualización que les ayudan a separar sus emociones y sensaciones de las de los demás. Para ellos, es un trabajo constante de autoconocimiento y autorregulación que les permite disfrutar de la belleza de su sensibilidad sin verse abrumados. Al final, viven en un equilibrio entre el yo y el otro. Un espacio donde las emociones y sensaciones se entrelazan y donde cada encuentro con otra persona se convierte en una experiencia única y profunda. Entonces, si alguna vez te encuentras con alguien que parece estremecerse o reflejar intensamente las emociones de quienes lo rodean, podrías estar frente a alguien con sinestesia espejo táctil. Alguien que vive en un mundo donde sentir el dolor o la alegría ajenos no es solo una metáfora, sino una experiencia real y tangible. Y ahora te pregunto, si tú también pudieras experimentar la vida de esta manera, ¿sería una bendición o una carga? ¿Sabías que, si te lanzaras al vasto vacío del espacio, te envolvería un silencio tan profundo que desafiaría toda comprensión humana? Mientras que en la Tierra el sonido se desplaza a través del aire o del agua, en el espacio,
donde las partículas están increíblemente dispersas, el sonido no puede viajar. Imagina un lugar donde ni los estallidos de supernovas, ni las colisiones de asteroides, ni los choques de galaxias producen ruido alguno. Es como si el universo, en su forma más pura, fuera un lugar de silencio eterno. Aún así, los científicos se han preguntado cómo sería escuchar el cosmos y han desarrollado un método fascinante llamado sonificación de datos. Al no poder capturar sonido, se enfocaron en las ondas electromagnéticas que pueden viajar por el vacío, como la luz, los rayos X y las ondas de radio. Luego, al convertir estas señales en sonidos, se genera una experiencia sonora única. Algo así como una banda sonora del universo, donde cada fenómeno y cada objeto cósmico tiene su propia melodía. Una de las formas más intrigantes de sonificación viene de los púlsares. Estos son restos de estrellas enormes que, al final de su vida, explotaron en supernovas y colapsaron en una masa extremadamente densa y compacta, girando a una velocidad increíble. Estos púlsares emiten pulsos de radiación en intervalos tan precisos que se asemejan a un reloj cósmico. Los científicos han grabado esos pulsos y los han transformado en sonidos, un tic-tac constante que nos permite escuchar la exactitud y la potencia de estos objetos. Cada pulsar tiene un ritmo diferente, y estos sonidos han permitido a los científicos mapear el espacio utilizando estos relojes estelares como puntos de referencia. Los púlsares son como los latidos del universo, cada uno con su propio pulso que marca su lugar en la inmensidad. Y si te preguntas cómo suena un agujero negro, estos monstruos invisibles también han dejado una marca en la sonificación espacial. Los agujeros negros son tan masivos que distorsionan el espacio y el tiempo a su alrededor, y aunque no emiten luz que podamos ver, afectan de manera dramática la materia cercana. La NASA ha capturado las ondas de presión en el gas que rodea ciertos agujeros negros y ha ajustado estas vibraciones a frecuencias audibles. Lo que obtenemos es un sonido grave y profundo, como un eco antiguo y poderoso. Escuchar un agujero negro es como sentir una presencia inmensa e inalcanzable, una voz profunda que recuerda el poder incontrolable de estos cuerpos oscuros. En el caso de las nebulosas y galaxias, cada una posee una firma sonora particular. Cuando los telescopios como el Hubble capturan imágenes de estos lejanos objetos, la luz que emiten puede transformarse en sonido. Cada color, brillo e intensidad se convierte en una nota o tono específico, creando un paisaje sonoro, donde los tonos altos representan las zonas más brillantes y las notas graves muestran las áreas más oscuras. Es una manera de escuchar la imagen de una galaxia o una nebulosa. En la nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, los científicos han generado una secuencia de sonidos donde los tonos altos reflejan sus zonas brillantes y los tonos bajos nos hablan de sus sombras. Al escucharla, es como si sus estructuras de gas y polvo se dibujaran musicalmente en el aire, revelando sus detalles en una melodía cósmica. Un descubrimiento reciente en la sonificación son las ondas gravitacionales, misteriosas vibraciones del espacio-tiempo provocadas por eventos tremendamente masivos, como la colisión de dos agujeros negros o estrellas de neutrones. Cuando estas colisiones ocurren, las ondas gravitacionales viajan a través del universo, deformando el espacio y el tiempo en su camino. Detectarlas es un reto monumental, ya que sus efectos en el espacio-tiempo son increíblemente sutiles. Pero cuando los detectores logran captarlas y se traducen a sonido, escuchamos un breve chirrido o pop, como el sonido de un golpe lejano que llega a millones de años luz. Cada una de estas señales es el eco de una colisión colosal en el universo, un recuerdo de dos cuerpos masivos que se fusionaron en un solo instante, liberando una ola de energía que viajó por todo el cosmos. Pero esta sonificación no solo sirve para maravillarnos, también tiene un propósito científico crucial. Los sonidos permiten a los astrónomos identificar patrones que son difíciles de observar en imágenes o datos gráficos. Un cambio en el tic-tac de un púlsar, por ejemplo,
podría indicar la presencia de un nuevo objeto o una interacción inesperada en el espacio. También, al escuchar el cambio en los ritmos y tonos de estos sonidos, los científicos pueden monitorear fenómenos cósmicos transitorios, esos eventos únicos que pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos y que, de no ser captados a tiempo, se perderían para siempre. Además de su valor científico, la sonificación es una herramienta educativa que acerca el universo a todo el mundo. Estos sonidos permiten que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento en astronomía, experimente el espacio de una manera completamente nueva. No hace falta entender ecuaciones complejas o procesos astrofísicos para disfrutar de la belleza de estas melodías cósmicas. Escuchar el sonido de una estrella o de una galaxia es suficiente para hacernos sentir la inmensidad y el misterio del universo. Y de alguna manera nos permite una conexión más humana, más cercana con el cosmos. Imagina, en un futuro, escuchar no solo una estrella o un agujero negro, sino el sonido completo de una galaxia o un cúmulo de estrellas. Podríamos crear un paisaje sonoro del universo entero, una experiencia inmersiva en la que cada sonido represente la energía, la luz y la historia de objetos a años luz de distancia. Sería como estar rodeado por la música del cosmos, una orquesta infinita donde cada elemento tiene su propio rol y su propia voz. Entonces, ¿te imaginas sumergirte en la sinfonía cósmica? Escuchar cómo los púlsares marcan el tiempo, los agujeros negros retumban en tonos profundos, y las galaxias y nebulosas nos ofrecen su propio canto lejano. La sonificación del espacio nos permite experimentar el universo de una manera que trasciende la vista y la comprensión científica. Es una puerta a una dimensión sonora donde el cosmos, aunque silencioso, finalmente puede revelarse en un lenguaje que nosotros podemos escuchar, apreciar y sentir. ¿Quién sabe qué otros sonidos del universo nos esperan? ¿Qué nuevas melodías y ritmos cósmicos, aún desconocidos, nos permitirán entender mejor nuestro lugar en el vasto y enigmático universo? ¿Sabías que los caballos tienen una visión casi panorámica de 360 grados? Esta asombrosa capacidad les permite tener un campo visual increíblemente amplio, dándoles una ventaja para detectar cualquier amenaza que se acerque a su alrededor sin mover la cabeza. Con los ojos ubicados a los lados de la cabeza, los caballos pueden ver casi todo lo que ocurre a su alrededor, pero aún así, hay un par de áreas donde su vista no llega, justo frente a su nariz y detrás de su cabeza. Estos puntos ciegos son algo que deben tener en cuenta, ya que si algo o alguien se encuentra en esas zonas, el caballo no lo verá sin mover la cabeza. Es como si tuviera un radar visual activado todo el tiempo, pero con ciertas zonas invisibles. Sin embargo, lo que más fascina de la visión de los caballos no es solo su campo visual tan amplio, sino la forma en que procesan lo que ven. Mientras que nosotros, los humanos, estamos diseñados para ver detalles finos y colores brillantes, los caballos no se enfocan tanto en los pequeños detalles. En lugar de eso, están más orientados a captar movimientos. Este tipo de visión es perfecta para un animal de presa, porque les permite detectar cualquier cambio en el entorno que pueda significar un peligro, como el acercamiento de un depredador. En lugar de centrarse en lo que está cerca, los caballos están diseñados para ver a lo lejos, observando cambios grandes en el paisaje y captando movimientos sutiles. Si algo se mueve en su entorno, el caballo puede detectarlo mucho antes de que llegue lo suficientemente cerca como para convertirse en una amenaza. Pero eso no significa que los caballos no tengan una visión interesante en cuanto a los colores. A pesar de que no ven el mundo con la misma gama de colores que los humanos, tienen una excelente capacidad para detectar colores en tonos de azul y verde. Son dicromáticos, lo que significa que solo tienen 2 tipos de conos en sus ojos, en lugar de los 3 que tenemos los humanos. Esto les permite ver un mundo en una escala de colores mucho más restringida, pero les otorga la capacidad de distinguir entre diferentes tonalidades de estos colores. Aunque no pueden ver el rojo o el amarillo de manera tan clara,
pueden identificar otras variaciones dentro de los colores que sí perciben. Es como si su mundo estuviera compuesto principalmente de verdes, azules y diferentes sombras, pero con una precisión notable para detectar cualquier cambio en esos tonos. Una de las características más sorprendentes de la visión de los caballos es su habilidad para ver en la oscuridad. Esto se debe a una capa especial en sus ojos llamada tapetum lucidum, que refleja la luz en la retina y les da una segunda oportunidad para capturar la luz que no se absorbió la primera vez. Gracias a esta capa, los caballos pueden ver con mucha claridad en condiciones de baja luz, lo que les permite mantenerse alertas incluso cuando el sol ya ha comenzado a ponerse o cuando están en áreas sombreadas. Esto es especialmente útil en su entorno natural, ya que muchos depredadores suelen ser más activos durante el atardecer o la noche. La visión nocturna es, de hecho, uno de los mayores beneficios que los caballos tienen para su supervivencia en la naturaleza, ya que les permite detectar a sus depredadores antes de que se acerquen demasiado. A pesar de su impresionante capacidad para ver en condiciones de poca luz, los caballos no tienen una visión tan detallada a corta distancia como los humanos. Esto significa que, aunque son capaces de detectar cualquier movimiento a larga distancia, no podrán ver con claridad los detalles de un objeto que se encuentra a pocos metros de ellos. Sin embargo, su capacidad para percibir cambios grandes y sutiles en su entorno les permite reaccionar rápidamente a cualquier cosa que se mueva cerca de ellos, incluso si no pueden ver claramente qué es. Esto es una adaptación crucial para los caballos, ya que les permite mantenerse alerta a lo largo de su entorno y anticipar cualquier cambio que podría ser potencialmente peligroso. Y hablando de adaptaciones, su visión también está muy vinculada a su comportamiento social. Los caballos son animales de manada y por lo tanto tienen que estar muy atentos a los movimientos de sus compañeros. Su campo visual periférico les permite ver lo que sucede a su alrededor sin mover la cabeza, lo que les da la ventaja de reaccionar rápidamente a cualquier cambio en el grupo o cualquier señal de alerta. Por ejemplo, si uno de los caballos de la manada detecta un peligro, todos los miembros pueden ver y reaccionar al mismo tiempo, moviéndose juntos para escapar de la amenaza. Esta capacidad para coordinarse a través de la visión es esencial para la supervivencia de la manada. El papel de la visión en la alimentación también es importante. Los caballos son animales herbívoros, lo que significa que pasan mucho tiempo comiendo pasto y plantas. De hecho, lo que comen influye directamente en la salud de sus ojos. Los caballos que tienen una dieta rica en vitamina A, que se encuentra en alimentos como el pasto y las zanahorias, tienen una mejor visión nocturna. Esta vitamina es fundamental para mantener la salud ocular, protegiendo la retina y ayudando a los caballos a ver mejor en condiciones de poca luz. Así que, si alguna vez ves a un caballo disfrutando de un sabroso trozo de zanahoria, recuerda que no solo está disfrutando de una delicia, sino que también está mejorando su visión. Además de su increíble visión nocturna, los caballos también tienen una visión binocular limitada, que les permite juzgar distancias y profundidades con precisión. Aunque su campo de visión binocular no es tan amplio como el de los humanos, les permite calcular la distancia de los obstáculos y reaccionar rápidamente para saltar o evitar cualquier peligro que se encuentren en su camino. Este sentido de profundidad es esencial cuando los caballos se enfrentan a obstáculos o tienen que saltar una valla. Sin esta capacidad, no podrían tomar decisiones rápidas y precisas sobre cómo sortear los obstáculos que tienen por delante. En resumen, los caballos tienen una visión increíblemente adaptada a su vida como animales de presa. Su capacidad para ver en casi 360 grados les da una ventaja única para detectar cualquier movimiento o peligro que se acerque. Su visión nocturna les permite mantenerse alertas incluso cuando cae la noche, mientras que su habilidad para ver en tonos de azul y verde les da la capacidad de detectar cambios en su entorno. A pesar de no tener una visión tan detallada a corta distancia, su capacidad para ver el movimiento y la luz hace que sean expertos en anticipar cualquier cambio en su entorno. Con todo esto,
Los caballos nos muestran cómo una visión adaptada puede marcar la diferencia en la supervivencia de una especie. Pero, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería experimentar el mundo desde la perspectiva de un caballo? ¿Cómo cambiaría tu día a día si pudieras ver todo a tu alrededor, pero solo con un par de colores y una sensibilidad impresionante al movimiento? ¿Sabías que podrías tener un gemelo en alguna parte del mundo, aunque no compartan ni una gota de sangre? Este fenómeno se llama Doppelgänger y significa doble en alemán. Los doppelgängers son personas sin ninguna relación familiar que tienen un parecido físico sorprendente, como si fueran versiones alternativas de uno mismo. Durante siglos, los doppelgängers han inspirado leyendas y mitos. Pero ahora la ciencia comienza a desentrañar lo que realmente hay detrás de este fenómeno fascinante. Con más de 7.000 millones de personas en el mundo, la posibilidad de encontrar a alguien que se parezca a ti es mayor de lo que imaginamos. Es una idea que ha capturado el interés de científicos y curiosos. Imagina caminar por una calle en otro continente y encontrarte con alguien que tiene tus mismos ojos, tu estructura facial y hasta la misma sonrisa, sin que haya ningún parentesco. Aunque al principio esto suena como algo místico, hoy en día sabemos que hay razones científicas que explican esta coincidencia, y no se limitan solo a la apariencia. Todo comenzó a estudiarse en serio cuando el fotógrafo canadiense François Brunel se dedicó a documentar a personas gemelas desconocidas en su proyecto llamado I'm Not a Look-alike, no soy un doble. Durante años, Brunel ha reunido a personas de diferentes partes del mundo con un parecido físico impresionante, aunque no se conocían ni tenían relación familiar. Sus fotografías no solo impresionan, sino que despertaron la curiosidad de los investigadores. Inspirados por este proyecto, los científicos se propusieron analizar la relación entre la genética y la apariencia en personas que parecen idénticas a pesar de no tener lazos de sangre. Uno de los principales investigadores en este campo es el genetista Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en España. Esteller decidió estudiar a varias parejas de doppelgängers y utilizó algoritmos de reconocimiento facial para identificar a aquellos con los mayores parecidos. Después, analizó su ADN para descubrir si existían coincidencias genéticas entre ellos. La gran sorpresa fue que, efectivamente, muchas de estas personas compartían ciertas variantes genéticas específicas que determinan la estructura ósea, la forma de los ojos y otros rasgos faciales. Esto sugiere que en nuestra población hay combinaciones limitadas de genes, lo que puede llevar a que se repitan patrones de apariencia, algo que los científicos llaman repetición natural. Para ponerlo en términos simples, es como si la genética fuera un juego de Lego, donde solo tienes un número limitado de piezas y colores. Aunque puedas armar muchísimas combinaciones, tarde o temprano, algunos modelos empiezan a parecerse, incluso si no los armaste de la misma manera ni al mismo tiempo. Así, aunque no seamos gemelos en el sentido literal, la genética puede crear copias o dobles en otros lugares del mundo, sin ninguna relación familiar. ¿Pero eso significa que las personas que se parecen también piensan igual o llevan vidas similares? Pues no necesariamente. La psicóloga Nancy Segal, experta en el estudio de gemelos, ha demostrado que la apariencia física no determina ni la personalidad ni las experiencias de vida. Puedes tener a dos personas que se vean idénticas, pero sus personalidades, gustos y comportamientos pueden ser completamente distintos. Imagina conocer a alguien que parezca tu reflejo, pero descubres que tiene una profesión completamente opuesta a la tuya, o que tiene pasatiempos que jamás imaginarías practicar. Así que aunque compartan rasgos físicos, el parecido no define quiénes son ni sus historias personales. Más allá de la curiosidad, estudiar a los doppelgängers tiene aplicaciones prácticas en campos como la medicina y la ciencia forense. Al comprender las similitudes genéticas en personas de apariencia similar, los científicos esperan mejorar el diagnóstico de enfermedades genéticas. Si sabemos qué genes se asocian con ciertos rasgos físicos,
podríamos también identificar mejor las variaciones genéticas que predisponen a ciertas enfermedades. Además, los sistemas de reconocimiento facial que utilizan tecnología para identificar a las personas también podrían beneficiarse de este conocimiento, volviéndose más precisos. Sin embargo, esta tecnología también tiene un lado controversial. La bioeticista Daphne Martchenko advierte que el uso de tecnología de reconocimiento facial puede reforzar ciertos prejuicios sociales y plantea preguntas éticas. Por ejemplo, si un sistema de seguridad se basa únicamente en la apariencia facial para identificar a una persona, ¿qué pasa cuando detecta a un doppelganger? Además, podría usarse de maneras que violen la privacidad o incluso afecten negativamente a quienes son etiquetados erróneamente como criminales. En última instancia, el estudio de los doppelgangers toca un deseo profundo que todos tenemos: encontrar conexiones con otros. Según Segal, la fascinación por los doppelgangers refleja nuestra necesidad de ver algo de nosotros mismos en los demás. Es un misterio que va más allá de la ciencia, pues también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser único. Entonces, ¿te imaginas que en alguna parte del mundo esté caminando alguien idéntico a ti? ¿Y quién sabe? Tal vez el día menos pensado, podrías encontrarte con tu propio doppelganger y descubrir que la genética y las coincidencias pueden ser tan misteriosas como sorprendentes. ¿No te da curiosidad explorar más sobre estos secretos de la naturaleza humana? ¿Sabías que nuestro cuerpo alberga una entidad biológica tan misteriosa que ha desconcertado a los científicos? Imagínate esto. Dentro de nosotros, específicamente en la boca y el intestino, se encuentra algo que desafía las reglas conocidas de la vida. Esta entidad, bautizada como obelisco, fue descubierta por un equipo de investigación liderado por el Premio Nobel de Medicina Andrew Fire, en colaboración con centros como el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP, en España, y la Universidad de Toronto, en Canadá. ¿Pero qué es un obelisco? ¿Por qué parece una figura mitológica en miniatura en el microbioma humano? Lo fascinante de este descubrimiento radica en lo desconocido que aún es para la ciencia. Los obeliscos son agentes infecciosos minúsculos con un genoma de ARN circular de apenas 1000 nucleótidos. Para poner esto en contexto, un virus típico puede tener entre 5000 y 200.000 nucleótidos, y un ser humano tiene billones de ellos. El tamaño del obelisco es tan pequeño y peculiar que está justo en el límite de lo que conocemos como vida. No tienen la cubierta proteica que caracteriza a los virus, pero, sorprendentemente, pueden codificar proteínas, algo que hasta ahora solo los virus y organismos celulares complejos podían hacer. ¿Cómo algo tan sencillo puede sobrevivir y potencialmente influir en nuestro cuerpo? El hallazgo de estos obeliscos no fue sencillo ni fortuito. Para detectarlos, los científicos analizaron miles de secuencias genéticas extraídas de heces humanas, buscando patrones únicos que revelaran la presencia de entidades desconocidas. Y así, encontraron a los obeliscos en el 7% de los 440 individuos analizados. Esto por sí solo ya es asombroso, pero al llevar el estudio a un nivel global, los investigadores hallaron que existen unas 30.000 especies diferentes de obeliscos distribuidas en todo el mundo, desde ríos y océanos hasta microbiomas animales y aguas residuales. Quizás te estés preguntando por qué estos obeliscos han aparecido justo ahora en el mapa científico. La clave está en la tecnología de secuenciación genética y en la bioinformática, herramientas que permiten a los científicos analizar grandes cantidades de datos de ADN y ARN en tiempo récord. Solo así se ha podido rastrear la existencia de estos organismos en tantos lugares y en muestras biológicas tan diversas. Una de las revelaciones más interesantes fue que los obeliscos habitan en grandes cantidades en una cepa de bacterias llamada Streptococcus sanguinis, una de las bacterias que residen en nuestra boca.
Cerca de la mitad de las personas analizadas tenían estos obeliscos en su cavidad bucal, lo que sugiere que podríamos estar compartiendo espacio con estos seres a diario, sin siquiera saberlo. Para entenderlo mejor, imagina un jardín microscópico en tu boca, donde bacterias y agentes desconocidos interactúan de formas que aún no comprendemos del todo. Pero, ¿cuál es la función de los obeliscos? Esta es la gran incógnita. Como en un misterio sin resolver, aún no sabemos qué papel desempeñan en nuestra salud o en la vida de las bacterias que los albergan. Su alta acumulación en ciertas bacterias sugiere que podrían estar influyendo en la actividad celular, regulando procesos que van desde la digestión hasta el sistema inmunológico. Aunque aún falta confirmarlo, los científicos piensan que los obeliscos podrían tener un rol significativo en el equilibrio de nuestra microbiota, ese ecosistema microscópico que desempeña un papel crucial en la salud humana. Lo que sí sabemos es que este descubrimiento plantea preguntas fundamentales sobre la biología misma. Los obeliscos, que están en un punto medio entre los virus y los viroides, una familia de agentes subvirales que afectan plantas, son únicos en su estructura y función. Por ejemplo, mientras que los viroides en plantas son aún más diminutos y no producen proteínas, los obeliscos sí lo hacen, lo cual añade una capa de complejidad en su clasificación, como señala el investigador Marcos de la Peña del CSIC, quien también participó en el estudio. Estamos frente a una nueva frontera en biología, una que podría revolucionar nuestra comprensión del origen y la evolución de los virus, los microbios e incluso el propio concepto de vida. Entonces, si los obeliscos son tan simples y pequeños, ¿podrían haber existido desde los orígenes de la vida en la Tierra, escondidos en el microbioma de todos los seres vivos? Este tipo de preguntas abre la puerta a futuras investigaciones que podrían revelar la relación evolutiva de los obeliscos con otros microorganismos y sus posibles efectos en nuestra salud. Con cada avance en la microbiología, el mundo microscópico que llevamos dentro nos muestra que todavía queda mucho por descubrir. El hallazgo de los obeliscos nos invita a repensar lo que sabemos sobre los agentes infecciosos, los ecosistemas que llevamos dentro y el equilibrio invisible que mantiene nuestro cuerpo en funcionamiento. Así que, la próxima vez que pienses en los habitantes microscópicos de tu cuerpo, recuerda que podrías tener a unos obeliscos realizando funciones de las que aún no tenemos idea. ¿Quién sabe qué otros seres diminutos y desconocidos habitan en nosotros esperando a ser descubiertos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.